Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Para los que llegan por primera vez a nuestro canal, mi nombre es Jacqueline y les doy la cordial bienvenida a este nuestro espacio J y J Buen Vivir. En los últimos videos hemos hablado de diferentes temas relacionados con nuestro óptimo estado de salud, temas que nos llevan de una u otra forma a la palabra ayuno o el privarnos de alimento de forma voluntaria. Hoy les invito a conocer dos pueblos que se han dado a conocer por su forma de vivir y su longevidad, el pueblo Hunza y el pueblo de Okinawa. El pueblo Hunza es un pueblo de las montañas, situado al norte de Pakistán. Es un pueblo que tiene reputación de no conocer la enfermedad, la fatiga o los dolores de cabeza. Hunza es un pueblo de alrededor 30.000 personas. Es un valle del Himalaya, situado a 3.000 metros de altitud, en la punta norte de la India, donde limita con Cachemira, China y Afganistán. Los hunzas viven fácilmente hasta los 100 años, manteniendo sus capacidades físicas, mentales y sexuales prácticamente intactas. Ellos trabajan a toda edad, actúan y piensan como cuando tenían 30 años. Veamos algunos grandes puntos que explican su excepcional salud. En primer lugar, están en contacto con un oxígeno y aire puro. Los hunzas viven en las montañas, lejos de cualquier contaminación. Disfrutan de un aire excepcionalmente puro. En segundo lugar, el agua es pura y fresca. Los hunzas toman el agua perfectamente pura de las fuentes, aguas que llegan de las cimas nevadas. Esta agua está filtrada naturalmente por la vegetación, las piedras y el sol, y se carga, por lo tanto, de minerales. Además, sirve a sus habitantes para regar los cultivos, lo que se suma a la calidad de los alimentos cultivados. En tercer lugar, los hunzas consumen alimentos sanos y naturales. Como la montaña solo les ofrece pocos pastizales, raramente consumen carne. Los granos constituyen una buena parte de su alimentación y como la estación de calor es corta, no pueden permitirse alimentar con los granos a las aves, gallinas, patos, etc. Por lo tanto, los pollos y los huevos son igualmente raros. Por esto, los hunzas tienen una alimentación principalmente vegetariana, compuesta por alimentos crudos y variados, granos enteros, nueces, legumbres, muchas frutas, sobre todo el albaricoque, el cual forma gran parte de su cocina tradicional. Evidentemente, toda su alimentación es agroecológica, puesto que no tienen ningún tratamiento químico. Todo esto parece asegurar la salud del pueblo hunza. En cuarto lugar, los hunzas mantienen una vida de ejercicio. En sus montañas se debe correr kilómetros y kilómetros de senderos accidentados para poder llegar a los campos que se encuentran en el plano. Y puesto que la topología de estos lugares no permite cultivar grandes campos planos, deben trabajar duro, generalmente con las manos o con útiles relativamente primitivos. Y todo esto, tanto si es joven o viejo, hombre o mujer, todos son iguales. En quinto lugar, los hunzas disfrutan de un sueño de calidad. Desde siempre han mantenido un ritmo regular. Se acuestan al anochecer y se levantan temprano al amanecer. Su espíritu es libre y claro, y duermen profundamente, en promedio 6 horas por noche. Si por cualquier motivo se sienten cansados durante la jornada, simplemente duermen una pequeña siesta. En sexto lugar, disfrutan de un sol cotidiano. Los hunzas viven mayormente al exterior y se benefician de una natural y abundante luz solar. En séptimo lugar,
realizan un ayuno ocasional. El clima, el ecosistema, el medio ambiente montañoso hacen que la agricultura sea difícil de realizar. Puede suceder que el alimento escasee por periodos cortos, frecuentemente en primavera, antes de la primera cosecha. Por esta razón, los UNSAS han establecido un ayuno anual durante este periodo. En esos momentos, el cuerpo va a buscar en sus reservas de tejidos grasos y además el organismo aprovecha de deshacerse de desechos acumulados durante el periodo de abundancia. En octavo lugar, los UNSAS comparten una sensación de sentirse amados y útiles. Los estudios que se han realizado alrededor de este pueblo han mostrado que la gran mayoría de los adultos de 80 años y más están casados y lo han estado toda su vida. Cada individuo se beneficia entonces del amor, del apoyo y del cariño de su pareja. En el pueblo Unza, los adultos de más edad viven con su familia. Es muy normal ver 3 o 4 generaciones bajo un mismo techo. El adulto más anciano ocupa un lugar privilegiado y es considerado como una fuente de sabiduría, de experiencia y de buenos consejos. Los UNSAS no tienen noción de jubilación. Todos son activos en el seno de la comunidad y por lo tanto es y se siente útil durante toda su vida. En noveno lugar, el estrés es muy limitado y casi inexistente. Si retomamos las informaciones precedentes, es evidente que las fuentes de estrés son prácticamente limitadas en este pueblo. Y en el décimo lugar, los UNSAS no son materialistas, necesitan muy poco para sentirse plenos y felices. Hay una ausencia de deseo. Cada individuo de este pueblo tiene pocas posesiones materiales, puesto que hay muy poco que poseer. No hay teléfono, no hay auto, y si tuviesen vehículo, no tienen rutas para transitar, no hay ropa en exceso. Lamentablemente, durante tan solo una generación, al pueblo Unza ha llegado la modernidad y con ello lo que conlleva una vida materialista, con productos contaminantes, etc. Muchos de los jóvenes de hoy no siguen las tradiciones ancestrales. A pesar de estos cambios, se encuentra hoy en día ancianos que llegan a los 100 años y más. Su salud ancestral no es un mito. Ella fue regularmente verificada en el siglo XX por varios equipos de científicos ingleses y rusos particularmente, pero solo bastaron unos cuantos años para que la modernidad entrara en su tan protegido territorio. Hoy en día, sobre todo los jóvenes, consumen azúcar, alcohol, entre otros productos refinados e industriales que antes no existían. En 20 años, este pueblo se degeneró tanto más rápido que los occidentales, puesto que sus cuerpos sanos no soportaron la agresión violenta del azúcar y del alcohol, y sobre todo los agentes de conservación y los pesticidas químicos de los productos alimentarios industriales. Sus organismos, totalmente desprovistos frente a estas depredaciones, se enferman rápidamente y de manera muy grave, con muchas enfermedades degenerativas. A pesar de esto, sus secretos de juventud y de salud siguen siendo verdaderas, confirmadas, estudiadas y certificadas desde hace más de 100 años, mucho antes de su corrupción. Veamos en segundo lugar la historia de Okinawa. ¿Tendrá este pueblo un secreto o una filosofía de vida? En sus principios de vida, la reducción alimentaria es aún más relevante en los habitantes de la isla de Okinawa. Esta isla japonesa hace parte de un archipiélago de 160 islas que se extienden entre Japón propiamente dicho y Taiwán. Es el archipiélago de Ryukyu.
Este archipiélago está habitado por una proporción de centenarios más importante que en todo el resto de Japón. La referencia a Okinawa ha dado lugar al estudio de este pueblo, es decir, estudio de los centenarios de Okinawa, la que nos muestra, por ejemplo, que los accidentes cardio o cerebrovasculares y los cáncer hormonodependientes son muy bajos, cerca de la mitad menos que en el resto de Japón, 80% menos que en los países occidentales. También se constató que la densidad ósea es muy alta y está relacionada con la baja incidencia de fracturas del cuello del fémur. Okinawa es uno de los pocos lugares en el planeta donde estudian a los longevos desde los años 70 del siglo pasado. El precursor de estas investigaciones es un hombre que aún trabaja en la isla, Makoto Suzuki. Makoto Suzuki es el profesor emérito de la Universidad de Río. En el momento que se realiza la entrevista, hace 4 años, tenía 81 años. Llegó a Okinawa desde Tokio en el año 1972. El cardiólogo tenía como misión mejorar el sistema de salud local. En ese momento se vio enfrentado a un problema que no esperaba. La mayoría de sus pacientes ancianos no requerían atención médica e incluso se trataba de personas que ya habían cumplido los 100 años. Luego de obtener los resultados clínicos de todos los longevos de Okinawa, quedó de manifiesto que el 90% de ellos estaban en excelente estado de salud. El estudio de esta anomalía se convirtió en la principal preocupación del cardiólogo. Durante el transcurso de su trabajo, se interesó por los factores genéticos de los habitantes de Okinawa y estaba convencido de que la herencia jugaba un papel importante, pero algo curioso sucedió. Se realizó un análisis comparativo a 200 personas de Okinawa que vivían en Brasil y el resultado demostró que la vida de esas personas era bastante más corta. Se constató que los emigrantes y sus descendientes que abandonaron la isla viven en promedio 17 años menos que quienes se quedaron en la isla. Este resultado llevó a Makoto Suzuki a concluir que el medio ambiente influye más que el componente genético. Él lleva años analizando los alcances de edad de sus compatriotas. ¿Qué componentes del modo de vida de la gente de Okinawa retrasan el proceso de envejecimiento? ¿Cuál es el secreto de la salud y longevidad únicas de esta gente? Suzuki ha llegado a la conclusión de que hay 4 factores esenciales. En primer lugar, la cultura alimenticia. En segundo lugar, la actividad física. En tercer lugar, el sistema de ayuda mutua. Y en cuarto lugar, el modo de vida, que es lo que diferencia realmente a los habitantes de Okinawa de los demás japoneses. El profesor de 81 años no piensa en jubilarse. Con la ayuda de sus colegas, renueva regularmente su archivo en los estantes. En ese estante hay datos de todos los longevos de Okinawa. Entre los cientos de carpetas está, por ejemplo, el archivo personal de Yohema, que además de tener una edad extrema, esta encantadora abuela tiene una asombrosa particularidad. A sus 100 años, continúa haciendo planes para el futuro. Ella cree que si quieres vivir largos años, necesariamente tienes que ocuparte de algo. Ella quisiera sembrar caña de azúcar, pero sus familiares se lo prohíben. Le piden que recuerde los años que tiene. Como el caso de Yohema, hay muchos casos parecidos en la isla de Okinawa. La vitalidad y las ganas de vivir y de participar de la vida cotidiana es muy natural en estos centenarios.
Es muy importante también mencionar que una familia unida y tener un amplio círculo de relaciones contribuyen a prolongar la vida de una persona. La lucha contra la soledad es una de las reglas de longevidad Okita y vivir sin mirar el reloj. Desde muy pequeños los okitas deben hallar su ikigai, es decir, su propósito de vida, una afición, un oficio que les dé alegría, los llene de satisfacción y brinde años de vida adicionales. La vejez con salud activa y feliz es el resultado de esfuerzos diarios. La genética y una buena herencia juegan un papel importante, pero no decisivo. Esto significa que cada persona es creadora de su propia longevidad. Sobre una roca cerca de la playa de Okinawa encontramos grabada esta inscripción muy antigua. A los 70 años eres solo un niño. A los 80 eres apenas un adolescente. Y a los 90, si los ancestros te invitan a unirte a ellos en el paraíso, pídeles de esperar hasta los 100 años, edad en la cual considerarás la pregunta. Esta inscripción sitúa bien el contexto y el estado mental de los nativos. El secreto del régimen alimentario de Okinawa, que es solamente uno, reside en una costumbre cultural llamada Ara-Ashibu, que consiste en alimentarse solo hasta el 80%. Esta reducción alimentaria pone el organismo en acidosis y permite a los habitantes de esta isla ser los campeones de la más larga esperanza de vida, en buena salud, por supuesto. 86 años para las mujeres y 78 años para los hombres, y esto es solo un promedio medio. Debemos agregar a esto que aquí encontramos también y sobre todo la mayor cantidad de centenarios del planeta, 400 longevos por una población de 1.300.000 habitantes, es decir, 34 centenarios por 100.000 habitantes, que envejecen en buena salud y permanecen más largo tiempo en plena posesión de sus facultades. 3 veces más que en Francia, por ejemplo. 15% de las personas de más de 110 años conocidas en el planeta viven en este territorio y representan el 0,02% de la población mundial. Los estudios muestran claramente que estos buenos resultados no se deben a la presencia de un patrimonio genético particularmente generoso, ni a un secreto extraordinario o a un alimento especial, y menos aún a una píldora milagrosa. Se trata simplemente del resultado de un estilo de vida sana donde todas las influencias, en particular nutricionales, son respetadas. Este régimen alimentario propone consumir cereales sin gluten, no consumir productos lácteos, consumir muchos productos del mar, condimentos, té verde, etc. Este régimen semi-vegetariano, liviano en materias grasas, menos de 25% de calorías totales, privilegia sobre todo el arroz, el pescado, las algas, la soja, las legumbres y las frutas. Se come en comidas cortas y completas, sin estrés, sin sobrecargarse, y se termina antes de estar completamente satisfecho, y siempre en un ambiente cotidiano donde se vive en optimismo, apoyándose unos a otros. Se hace una observación interesante y que no es nada sorprendente. Esta ventaja sanitaria excepcional tiende a desaparecer en los jóvenes de Okinawa, como sucede también en el pueblo Hunza, puesto que los jóvenes han adoptado un régimen alimentario moderno. Todo pueblo puede mantener sus costumbres hasta que abre sus puertas al progreso,
abre sus puertas a la entrada masiva de turistas y con ellos nuevas formas de vivir, nuevos hábitos, nuevas costumbres que terminan por cambiar una forma de vida ancestral y acaban siendo tentados por la civilización. Amigos, ¿qué les parece este tema? Les pido dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Será enriquecedor leerlos. Les agradezco su atención y les dejo cordialmente invitados al próximo tema aquí en nuestro espacio J y J Buen Vivir. Muchas gracias y hasta muy pronto.